qué es o qué son los trastornos alimenticios. Sí, sí. Los trastornos alimentarios son alteraciones de la conducta alimentaria, pero que no tienen que ver directamente con la comida y el cuerpo, sino que es mucho más profundo que eso. Digamos que la que la persona utiliza a la comida y al cuerpo para tapar situaciones dolorosas, que ahí eso te lo puede explicar mucho mejor Mara, pero no tiene que ver directamente con cuestiones corporales o con la comida, sino que es más como una anestesia que se pone la persona inconscientemente. Claro, y como es una alteración del tipo mental, no excluye igual a lo que es la alteración física y espiritual. Nosotros estamos muy como acostumbrados a asociar el término salud con ausencia de enfermedad. Y en realidad no es así, porque para que una persona esté sana tiene que haber un equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Las personas, obviamente, que como contaba Agus, no es que solamente es la conducta con la comida y el cuerpo lo que se ve como involucrado. En realidad es como, eso sería la punta del iceberg. Lo que está abajo, ¿no? Debajo de la superficie, es lo que motiva o de alguna forma incentiva la aparición de los síntomas, que es la baja autoestima, la inseguridad, una distorsión de la imagen corporal, una desvalorización de la propia persona. Son personas que suelen hacer una calificación o una descripción de sí mismos a partir de los extremos, o bueno o malo, o excelente o Claro, mucho malísimo, perfeccionismo también mucho hay. perfeccionismo. Y ¿cuáles son? Bueno, creo que los más conocidos son la bulimia, la anorexia. Digo que, ¿cuáles son los diferentes tipos, ¿no? de trastornos de la alimentación que existen? Bien, hay muchísimos. Anorexia y bulimia son los más conocidos, pero la realidad es que hay muchos más. Por ejemplo, está el trastorno por atracón, que la persona tiene que tener la misma frecuencia de atracones que la persona que tiene bulimia, pero sin método compensatorio. Cuando hay bulimia, hay vómito, hay ayuno, laxantes, diuréticos. No es solo con vómito, no es que la persona con bulimia solamente vomita, no. Pero el trastorno por atracón son las personas con atracones recurrentes sin método compensatorio, por ejemplo. Después está la vigorexia, que se está viendo mucho en las redes sociales, todo esto, el fitness, que no estoy hablando del deportista, sino la persona que maneja su autoestima según la cantidad de masa muscular que tiene. Se la llama la anorexia reversa también, porque se ven muy, muy, muy delgados y en general tienen muchísima masa muscular. Y el problema ahí es que condiciona la vida de la persona, no van a reuniones porque tienen que ir al gimnasio, toda su vida está centrada en el gimnasio, se dan esteroides, suplementos anabólicos, lo cual es perjudicial. No estamos hablando del que hace ejercicio recreativo o un deportista. No, o el que hace el deporte saludable, ¿no? Por tener una actividad física, por mantenerse saludable. El tema es la obsesión. Sí. O sea, acá es la obsesión y el tema es que nunca se ven lo suficientemente musculosos, al revés de la anorexia. La anorexia nunca se ve lo suficientemente delgada, el que sufre vigorexia nunca se ve lo suficientemente fibroso, musculoso o marcado. Y también empieza a tener una mala relación con la comida, porque empiezan a reducir y a restringir cierto grupo de alimentos, porque escuchan muchas veces, ¿no? Del gimnasio o del entrenador, les dan a veces estas, no, mirá, tenés que consumir solo proteínas, y le empiezan a incentivar el tema del miedo, por ejemplo, a los hidratos de carbono. Si un día se quieren tomar un vaso de cerveza con los amigos, no tomes alcohol porque no te vas a marcar. No digo que el alcohol sea bueno, pero es ese momento que estás con tus amigos tomándote una cerveza, que es lo normal, por ejemplo, todas esas cosas. Y esto del atracón que hablaban recién, digo, muchas veces, y creo que esto vos, creo que Agustina, vos lo hablaste, o no me acuerdo, en algún lugar lo vi, que a veces se romantiza el atracón, ¿no? ¿Viste? O en las redes sociales de, ay, me dio un atracón, y en realidad no es realmente un atracón.
No, pasa que el atracón es muy subjetivo. Por ahí vos te podés comer 3 paquetes de galletitas, que en cantidad no es un atracón, pero la manera de comértelo te parece que es un atracón. Un atracón es una cantidad de comida que es más de lo que podrías comer en un día. Pero, por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, ay, tuve un atracón, me comí 3 alfajores. No, le digo, no es un atracón. Comiste de más, pero la manera en que te lo comiste te hizo pensar que fue un atracón. La culpa y la vergüenza con la que comen. Y la Es lo velocidad claro. también. Pero esa sensación de, uy, lo hice mal, ya está. Claro. Ya está, sí. Ya ahora, a partir de ahora, sigo todo el día porque ya la embarré. La arruiné, claro. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta, si es que es así, que está teniendo un trastorno alimenticio? Digo, ¿esa persona se da cuenta o es el entorno y los profesionales los que alertan? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, en el trastorno alimentario como la ortorexia, que es el comer todo 100% saludable y no te come una galletita porque es procesada, en general en la ortorexia no hay conciencia de enfermedad, porque también para ellos el comer mejor que vos es gratificante y se sienten mejor que otros, entonces no hay conciencia. Y a veces pasa con la vigorexia también. Pero en general con la anorexia, la bulimia, sí, porque se dan cuenta que tienen conductas que no están buenas, sobre todo un atracón y un vómito, ahí se dan cuenta que hay algo que no está bien, o la anorexia que dejan de comer, es según cada uno también. Pero suelen consultar, o sea, suele darse más cuenta el de la bulimia. Sí, porque se dan cuenta que un vómito no, que un laxante no, que no va, o la persona con un trastorno por atracón también, porque no les gusta comer mucho, entonces no, ahí se dan cuenta. Pero son muy pocos, en porcentaje. Sí. En realidad la mayoría son porque alguien se da cuenta, algún familiar o algún amigo, alguien le dice, está algo pasando me preocupa, algo. te está pasando algo, y a partir de la consulta con el profesional, que es muy difícil que vengan primero al psicólogo. Sí. Suelen Yo ir al cuando quiero mandar nutricionista. al psicólogo me dicen, no quiero. Les digo, sin psicólogo no te puedo atender, porque no te puedo tratar solamente el síntoma, si tu problema no está ahí. Claro. Esto me parece como muy importante, estas dos cosas que remarcan. Por un lado, el tema del entorno, ¿no? Como la importancia de quienes rodean a esa persona, que ayudan, digo, a alertar y decir, bueno, estás teniendo algo, y todo el acompañamiento, digo, que debe ser muy importante a lo largo de todo el tratamiento, y esta cuestión interdisciplinaria, que no es solamente con un nutricionista, hay todo un equipo necesario de profesionales. Sí. Y cuando se resisten es muy difícil, como cuando se le resisten al psicólogo, cuando se deriva a un psiquiatra. Claro. Que muchas veces es necesario ir a un psiquiatra, porque hay cuestiones neurobiológicas que uno no las puede controlar, que se controla con medicación, y cuando no quieren ir al psiquiatra es muy difícil que haya un avance, porque o piensan mucho, pensamientos recurrentes, o el grado de ansiedad, no pueden parar de comer, y te dicen, no, psiquiatra no. Y bueno, si no se quiere un psiquiatra es muy difícil. Lo que pasa es que hay una demonización también de la psiquiatría. ¿No? Uy, me va a dar algo porque voy a estar dopado, voy a estar dormido, entonces es como que empiezan a resistirse, y además la palabra psiquiatría tiene como connotación con el neuropsiquiátrico. Y es como que, uy, no, me van a decir que estoy loco. Pero hay muchas veces que el trastorno de la conducta alimentaria no es un cuadro franco de la persona, viene de comorbilidad con otro tipo de trastorno que tiene que ver con un perfil psicológico, un trastorno obsesivo-compulsivo, un trastorno límite de personalidad, depresión. Entonces necesitan a veces la medicación para bajar un poco los síntomas del cuadro de base. Claro. Cuando vienen con esto de las ideas, hay gente que, por ejemplo, hay personas que no pueden dormir porque están con la rumiación mental, no paran de pensar, y eso también se traslada después al cuerpo o la comida. Porque estás cansado, muchas personas, ¿no? Mismo en época facultativa, o que sea, por mantenerte despierto empezás a hacer como esto de o consumís más comida o empezás a restringir porque no tuve tiempo. Entonces, eso también lleva a que uno empiece como a tener una conducta poco saludable hacia la alimentación. ¿Y cómo son los pasos a seguir? Obviamente que cada paciente es un caso diferente, pero una vez que una persona acude a un profesional a tratarse,
Digo, ¿no? ¿Cómo es todo lo que sigue después? Desde lo nutricional es mucho negociar permanentemente. Es más fácil tratar a una persona con bulimia, con trastorno por atracón, que con anorexia, porque les da miedo la mayoría de los alimentos, todo, es muy difícil, pero es siempre negociar. Bueno, de esto, ¿a qué te animas? Bueno, para la próxima te vas a comer esto. Vomitás 7 veces por día, vomitás 6, ¿entendés? Esto es muy de a poquito, no se pretende que la persona deje de vomitar de un día para el otro, que se deje de tener atracones de un día para el otro, pero mientras hayan poquitos avances, es todo muy trabajito de hormiga, pero en nutrición por lo menos es negociar, y por lo menos cuando hay conductas de riesgo como el vómito, el laxante, el diurético, lo que sea, que se corte primero eso antes que todo lo otro. Y a veces, bueno, cuando son pacientes muy de riesgo se deriva a otro lado. Claro. Pero siempre nutrición es negociar, sacar mitos, hablar mucho con los padres cuando hay padres presentes, que coman alimentos que les generan miedo acompañados, por ejemplo, pero en cada persona es muy distinto y, como te dije, todo negociar y sacar primero las conductas de riesgo, siempre. Y esto que bueno que nombrábamos antes, de que tiene que ver también mucho con el tipo de personalidad que tiene el paciente. Muchas veces uno cuenta con la familia y desde el lado psicológico se los convoca y se les explica por qué esto no es un capricho, Claro. que se necesita mucho del acompañamiento, que no se pasa de la noche a la mañana, no es que hoy me levanté y dije, uy, no como más, o uy, voy a vomitar. Hay toda una cuestión de signos que se van dando de a poquito, que a veces uno ni los registra, y entonces como familia también estar presente y pendiente de eso. Hay muchos hábitos que también comienzan en la familia, ¿no? Porque y cuesta. La madre que le dice a la hijita que está gorda, pero no por maldad, sino por desconocimiento. O el familiar que los ve y te dice, uy, nena, me parece que estás un poquito más cachetona. A veces esa cuestión, ese mensaje positivo, que suena como positivo, en las pacientes o en los pacientes que tienen trastorno, se decodifican al revés. Uy, me está diciendo que estoy delgada, entonces antes estaba gorda, sigo haciendo lo que estaba haciendo. Entonces se trata de construir ese mensaje, Hay ¿no? que tener cuidado, o cuando el paciente con un trastorno se está tratando y le dicen, te veo más linda, me está diciendo que estoy más gorda. Como que distorsionan también hasta el comentario positivo. Sí, hay que tener y esto de que cuidado. aprendan a valorizarse también desde otro tipo de cualidades, que no tenga que ver con lo estético. Lo que pasa es que cuesta mucho porque la sociedad hace esa valoración. Y Argentina, sí. Justamente, todo justamente les iba a preguntar eso, el tema de, digamos, qué papel juegan, ¿no? Qué rol juegan las redes sociales, y no solo las redes, por ahí los medios de comunicación tradicionales, como ha pasado toda la vida, las revistas, la televisión, el hecho de la belleza hegemónica, digo, ¿qué rol juega todo eso en una persona que es más vulnerable a padecer un trastorno? Vos ponete a perdón. No, sí, decime. Vos ponete a pensar que igual el concepto de belleza se fue modificando a lo largo de los años. Antes una mujer para estar en la televisión, ¿no? Siempre el cuerpo de la mujer llevado como objeto, ¿no? Sí. Tenía que tener curvas, tenía cierta forma que hoy es considerada una persona con obesidad o con sobrepeso, ese tipo de mujer. Y esa mujer que se destacaba por eso, hoy no tiene un lugar. No, o sea, después fue la delgadez extrema, ahora es el cuerpo marcado, como que va cambiando, pero obviamente no es la culpa de los medios que hayan trastornos alimentarios, sino que es un disparador. Y hay cada vez más disparadores y por eso hay cada vez más trastornos alimentarios. Antes Instagram no estaba. Entonces, bueno, había un disparador menos. Ahora es todo el tiempo y tienen acceso a nenes cada vez más chiquitos. Sí, el TikTok también. TikTok, o sea, que claro. Y esto de compararse. Está mucho esto de la comparación con el otro. Mirá, ese le va bien porque es como sinónimo de éxito, el que es delgado y ese le va bien porque es delgado. O mirá, fulanita está así y tiene éxito porque consume tal cosa. Entonces, todo lo que se ve por las redes o por los medios de comunicación
es tomado como palabra santa. Sí. Esto de que tengamos ausencia de ídolos, ¿no? Cuando uno iba a la escuela te enseñaban, por ejemplo, que San Martín o Belgrano eran como los héroes, y hoy tenemos como una escasez enorme de héroes e ídolos. Entonces, sobre todo porque en las casas los papás estamos, incluyo soy mamá, estamos mucho tiempo trabajando, quizás le dedicamos muchas horas al trabajo y le restamos tiempo a lo que es la familia, tenemos que cumplir con un montón de roles, un montón de expectativas, y a veces eso también hace que los chicos se identifiquen o se sientan como inspirados por influenciadores o por un TikToker, un YouTuber, que quizás el mensaje no es más adecuado. Y ahí volvemos a lo del principio, lo que está abajo del iceberg, ¿no? El autoestima, el me comparo con el otro, y ahí, bueno, a ver, ¿por qué yo quiero ser como otro? ¿Qué es lo que no me gusta de mí o de mi vida? ¿Con qué estoy disconforme? Que me tengo que parecer al influencer de las redes sociales. ¿Qué es lo que no quiero ver? Que tengo que estar pendiente de otras personas también, ¿no? Uh-huh. Sí, y el riesgo de ahora es que no es solamente adolescentes, o sea, la brecha se empezó a ampliar y tenemos niños y tenemos adultos, porque la brecha del grupo etario de trastornos empezó como a ampliar muchísimo. Uh-huh. Sí. Otra cosa que leía, bueno, en la gacetilla que me acercaron, es que Argentina es el segundo país, ¿no?, con mayor índice o cantidad de personas con anorexia. Sí. Esto bueno, no sé si hay una explicación específica, ¿no?, pero ¿por qué creen ustedes que...? No, sí hay explicación, porque en la sociedad argentina lo único que importa es si engordaste, si adelgazaste, la dieta que hiciste, está todo el tiempo la mirada puesta en el cuerpo tuyo, ves la tele y están con el polvito mágico, cuerpos hegemónicos todo el tiempo. Si vos vas no sé, a una playa en Brasil, a la gente no le importa, en Miami, donde sea, y acá están todos tapados. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo mirando, mirá la celulitis de esta, mirá la panza de esta, mirá que... Entonces, es por eso, sí. Sí, y además esto de, a ver, estamos todo el tiempo como solamente fijándonos en lo superficial. Argentina sabe todas las dietas. Sí, vos fíjate que se acerca el verano y de la A a la Z tenemos un glosario de dietas. Y cualquiera te da consejos, deja las harinas, sí, pero deja las harinas. Pero ¿cómo sabes? Vos tenés que dejar las harinas que te deshinchan, o sea, todo el mundo sabe. O en tal revista dicen que haga tal dieta, mirá, fulanito, ¿no?, conductor, hizo esta dieta y bajó 10 kilos. Y sobre todo en este periodo de cuarentena, donde la gente estuvo mucho tiempo encerrada en sus casas, donde todo pasaba por el hogar, todo se incorporaba a través de las redes y de los medios, ¿no? Y los memes, esto de, mirá cómo voy a llegar cuando termine la cuarentena, ¿no? O esto, la Barbie cuarentena, o sea, se habla de una consecuencia, de un aumento de peso, pero no se habla del problema. ¿Por qué la persona empezó a comer más en cuarentena? ¿Qué es lo que pasa? No, acá lo único que importa es si vas a llegar con más peso o menos peso, y es una risa. Uh-huh. O si vos lees, por ejemplo, cuando suben, no sé, notas de una persona con obesidad o con una persona muy, muy delgada, es siempre el comentario, sos un gordo, largá Netflix y el sillón, comete un guiso, todos esos comentarios que hace la gente también. Y es todo acá eso, es Argentina. O el furor de la foto de Adele, del antes y después, por ejemplo, cuando hacen esa comparación. Fue trendy topic. Con las cosas que hay para hablar de Adele, ¿no? Con la voz, ojalá yo tuviera esa voz. Claro, y lo único que importa es cuánto adelgazó. Uh-huh. Sí, es tremendo. Y nadie se puso a pensar qué le pasó a esta mujer que bajó en ese periodo de tiempo tanto de peso. Sí. ¿No? O por ejemplo cuando Demi Lovato salió y hablaba del problema que tenía con el trastorno alimentario y con su cuerpo, tenemos muchas modelos que de repente comentan, yo tuve un trastorno alimentario para poder estar en tal programa o en tal, y después están publicitando otra cosa, entonces se dan siempre como esos mensajes contradictorios, uh-huh. Como que la sociedad nuestra de alguna forma incentiva que pase eso. Y como país, ¿qué podemos hacer como país, como sociedad,
¿por dónde se empieza para mejorar esto? ¿Se hace Generando algo? conciencia como se puede, porque es muy difícil, más que concientizar en las redes sociales, concientizar en los medios, tratar de que los medios cambien un poco el discurso. Es muy difícil. Políticas Muy difícil. sanitarias. Sí, sí. No hay programas de prevención de trastornos, No, los no hay colegios, nada. hospitales públicos No, donde haya un grupo que trabaje sobre esos temas. En el interior del país, nosotras mismas lo vemos diariamente, o sea, en el interior del país no hay profesionales especializados en el tema. las obras sociales no Entonces, cubren los tratamientos. la ley de talles, La ley que de hace un año que se promulgó y Ujú. No sé. sigue habiendo esto del talle único, el talle, o sea, la ropa unisex. La ropa unisex habla de un cuerpo andrógino, un cuerpo sin forma. No podemos pretender nosotros tener la misma medida de cadera que la que tiene un hombre o la misma espalda. Claro. Nosotros supuestamente estamos preparados biológicamente para procrear. Después si elegimos eso o no es otro tema. Claro. Pero ya genéticamente tenemos otro cuerpo. Sí. Claro, sí. Sí, hay muchas cosas, digo, por cambiar y bueno, y esto que mencionan ustedes también, si desde el Estado no están las herramientas, es como más difícil aún. Lo que pasa es que no conviene. La estética y la industria de las dietas mueve muchísimo dinero. Claro, sí, Muchísimo. los productos mágicos para adelgazar. Por eso pasa que en una época va más un cuerpo que otro, por las industrias también. Sí. Ya que lo mencionás, digo, me parece que está bueno hablar del polvito mágico. No, porque es un placebo, no. A ver, lo único que te puede generar por ahí es una gastroenteritis, te puede generar una diarrea o gases. Una deshidratación por la diarrea, pero... Sí, pero tiene que ser muy fuerte, muy El fuerte. tema es acá. El tema es esto, es que te están robando la plata y aparte... Te enseñan a compensar. Eso, el mensaje, comete una pizza entera, metele el polvito y compensás. Es una purga, es lo mismo que decir, metete una pizza en la boca y vomitas lo mismo. Es un método compensatorio, que se cree que es compensatorio porque no adelgaza tampoco. Uh-huh. Es el comete todo y ponele esto, ese es el mensaje que se da. ¿Ustedes creen que hay algún concepto básico más que quieran reflejar o alguna reflexión como para cerrar? No, a mí lo que me gusta decir siempre es que, porque los trastornos alimentarios empiezan cuando uno empieza a hacer dieta. ¿Viste? Cuando uno ya empieza a manipular la comida, ya viene el trastorno alimentario si uno es vulnerable. Entonces lo que yo siempre digo es, si alguien tiene en mente empezar a hacer una dieta, primero pensar si lo vas a poder sostener toda tu vida, esa dieta que vos querés hacer. Si la respuesta es no la empieces y anda a un nutricionista a que te enseñe a comer y no te dé una dieta, porque una dieta te puede destruir salud físicamente y mentalmente la salud. Entonces, eso no, que ya es la puerta para entrar a un trastorno alimentario. Y uno tampoco sabe si es vulnerable, entonces mejor no arriesgarse. Y si alguien ya tiene un trastorno alimentario o siente que lo tiene, pedir ayuda. Si no querés hablar con tu papá porque te da vergüenza, con tu mamá, con una amiga, con alguien, pero decirlo y buscar ayuda, porque esto no se va solo, hay que hacer tratamiento, sí o sí. Y esto de seguir fomentando el tema de la conciencia